Aunque existían leyes, o parecía que las personas esclavizadas estaban amparadas bajo la ley de alguna manera que nos explicó Marcelo con la ley de vientre, los africanos, arrancados de sus tierras, querían obtener su libertad de manera real. Querían poder vivir, así de simple, como cualquier otro ser humano, como lo hacían antes en sus países de origen. Bueno, si no era por las vías legales, existían a veces tenían la posibilidad de conseguir algunos fondos, algunos patrones, por ejemplo, los dejaban que si tenían un oficio hicieran algunas extras, o a veces tenían algún día libre donde ellos podían trabajar, emplearse para otra persona que les pagara un jornal, y después de mucho esfuerzo y muchos años podían conseguir el dinero para comprar su libertad. También a veces había agrupaciones de gente que se había liberado, que colaboraba para juntar el dinero y darles la libertad. ¿Había un precio estipulado de la libertad, digamos? ¿O cada patrón tenía un caché? Y cada patrón tenía un precio, porque lo estipulado era, la costumbre era que se pagara lo mismo que se había pagado al adquirir el esclavo. Que ese es uno de los episodios en los que desafortunadamente Aguilar nos dejó otra historia un poco tenebrosa. Es cuando una mujer que él compró a los 12 años en las Islas Canarias quiere recuperar su libertad. Él la compró por 300 pesos de la época, pero él le pide el doble, alegando cambios en el valor de la moneda, que la moneda era de Canarias, etc. Lo cual era simplemente, desde mi punto de vista, era simplemente codicia, porque el mismo Aguilar sería reconocido luego por generosamente donar su salario como legislador para causas. Entonces, obviamente, supongo que eso fue por mezquindad de no otorgarle ese precio. Pero la costumbre era esa, la costumbre era el mismo precio de la compra que fuera el que se utilizara para cuando el esclavo recuperaba su libertad. Había otros esclavos que muchos de ellos lo recuperaban, por ejemplo, eran muy buenos en una escritura pública. Por ejemplo, hay un caso, un señor que le da la escritura, le otorga al esclavo adolescente su libertad, pero a condición de que lo acompañe hasta que él muera, por ejemplo. En los testamentos, una persona al morir le otorga la libertad a fulanito de tal o a menganita de tal porque estuvieron con ellos pero eso implicaba esperar hasta que falleciera el esclavo. O sea, básicamente no eran grandes las chances, y por eso la población liberta, que es la palabra que se usa para los esclavos que han recuperado su libertad, en Maldonado era muy baja. Los últimos registros oficialmente de Maldonado yo no lo sé. Yo lo que puedo decirte es que hasta el año 36 todavía, como te decía, la documentación muestra que sí, y algunas historias posteriores indican que hubo una continuación. Hay algunos datos de los años 40 que también indican que se mantuvo todavía dentro de un marco de ilegalidad. No sé efectivamente cuándo terminó, pero es posible que no haya sido muy diferente de lo que ocurrió en otras partes del país. Porque el problema es que a nivel nacional, hay algo muy importante, que es la ley de abolición de la esclavitud. Hay dos, la primera es de 1842, entonces ahí viene una fase de liberación que seguramente en Maldonado tuvo su impacto. El problema es que en la época de la Guerra Grande yo no le he tratado eso en detalle, pero esa ley que la aprueba el gobierno de la defensa, el gobierno de Montevideo de Rivera, va a ser seguida por la ley de 1846. Ojo, es una ley con contracara. La ley de 1842 dice que se libera a los esclavos, pero aquellos que puedan tomar las armas pasan a engrosar el ejército, lo que se dice popularmente carne de cañón. Y luego hay episodios en los años 50, porque muchos de los que eran menores continúan una especie de patronato, o sea, bajo la tutela de familias del lugar, lo cual en los hechos eran personas esclavizadas, pero bajo un régimen de aparente tutela. Porque también se ha estudiado eso, los llaman criados, pero en los hechos los obligaban a trabajar sin darles apenas la manutención. Eso se sabe que por lo menos
continuó por lo menos hasta que terminaron los últimos tutelajes o los contratos de patronato en la década de 1850. Pero aún después de eso hubo otros abusos por la cercanía con la frontera con el Brasil, permitía que algunos brasileños trajeran esclavos acá. También hubo ficción de contratos de décadas de duración, de muchos años de duración, que eran contratos de esclavitud encubierta. Así que realmente la desaparición oficial va a ser una vez que termine la esclavitud en Brasil. También hubo en la zona de la frontera, a veces había raptos de mujeres embarazadas para llevarlas y que dieran a luz en Brasil, y el hijo iba a ser esclavo. Específicamente en Maldonado, como te digo, no tengo evidencia, no es algo que yo haya trabajado, pero no me sorprendería encontrar lo mismo que se sabe que ha pasado a nivel nacional, y casos de entrada de bandoleros que venían y secuestraban familias de este lado y las llevaban al Brasil. Dado que Maldonado se extendía hasta la frontera con el Brasil, es probable que haya ocurrido. Además era más difícil de patrullar. Algo que hay que sacarse el sombrero sobre esto, porque es una contribución de San Carlos. San Carlos tuvo fuertes testimonios de racismo contra los afrodescendientes en particular, y sin embargo es en San Carlos donde se va a fundar el primer periódico afrodescendiente que va a tener el país, y eso fue una gran contribución a la cultura, porque los va a unir como comunidad, van a denunciar los abusos. Estamos en 1917, todavía hay gente que recuerda los abusos de la esclavitud, y los va a empujar, como colectividad. Y eso surgió en San Carlos. De hecho, termina suspendiéndose, dura poco tiempo, se suspende, pero no por falta de interés, sino porque uno de los principales se muda a otro lugar, y luego años después se retoma la línea. ¿Tenemos aún ese racismo heredado que señaló Marcelo? ¿Desconocemos nuestro pasado? ¿La sociedad de Maldonado se planteó alguna vez o se interpeló estos temas? ¿Debemos seguir adelante con la historia que ya tenemos, en la que reconocemos a grandes fundadores o desarrollistas del departamento, o debemos incluir estos episodios en los libros de las escuelas y liceos? Los archivos y datos son claros, contundentes y dolorosos. La esclavitud estuvo presente en nuestro país, y estuvo presente en Maldonado.